en el capítulo 8 hay otra multiplicación de pan, pero ya es en territorio pagano. Entonces, si se dan cuenta, Jesús simbólicamente invita a la comunidad a que Dios puede proveer pan para un grupo y para el otro grupo. Y hay algunas diferencias entre la manera en que se realiza la multiplicación de panes en la comunidad pagana, pero casi el patrón es el mismo. En el versículo 31, de capítulo 7, 31, ahí se encuentra con un sordomudo. Dice, después salió de la sinagoga, de la región de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando los montes de Decápolis, allá donde andaba predicando el endemoniado. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva. Levantó la vista al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Estaban todos llenos de admiración y comentaban, todo lo hace muy bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Las personas, ¿quién estaba hablando de la saliva? Del Oscar, de la idea de la saliva. Imagínense una persona que está sorda y muda, prácticamente no existe. Desde el punto de vista de la comunicación, una persona que... Ahora, si yo les contara que yo estaba mudo, nadie lo creería, pero yo por mucho tiempo yo no podía hablar. Entonces, pero realmente toda esa etapa, como que la gente... ¿Cuándo fue padre? ¿Pero real o chiquito? No, real, cuando estaba niño, cuando era niño. Yo estaba destinado a la muerte, pero los cuidados de mi hermana me hicieron volver a la vida. Entonces, la idea de cuando una persona no puede hablar, la voz es tu persona. Así lo creían los griegos. Sin voz o sin palabra no somos nada. De pronto que una persona esté privada de su voz y que esté desconectada de sonidos, prácticamente está muerta. Y también la idea que nos podría venir, que nos deberíamos de aprovechar, es la idea de abrir. Abrir no solamente el corazón, sino abrir también el intelecto para ver cómo Jesús está formando vida. Y yo creo que en esta historia del sordomudo también refleja el poder de Dios de una nueva creación. Al hacer todo esto de la saliva, al ponerle la saliva, está trayendo toda la historia de la creación donde Dios va a realizar cosas extraordinarias, ¿no? Padre, pero por ejemplo, ¿un sordo mudo sabe que está sordo y mudo? ¿O él cree que está, o sea, es como todo lo ve? Tiene conciencia, claro, tiene conciencia. ¿Podría distinguir? Tiene conciencia de estar sordomudo, claro. Es sordomudo, pero no estúpido. O sea, no, en buena onda, o sea. Es, por ejemplo, como la persona que vive en un aislado. No sabe de teléfono, no sabe de televisión, no sabe de nada. Él es, en su ignorancia, él está bien. A ver, reformulo el comentario. Desde el punto de vista de la cultura griega, el estar sordo y el estar mudo prácticamente no tiene vida. Sí, la persona. O que la persona no tiene vida, como lo considera. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las estigmas? Este es todo el poder de clasificar, de decir tú no eres persona, tú eres esto y esto y esto. Como no tienen palabra, no tienen voz, entonces no existen. Están condenados a la no existencia.
Y también estar desconectado de sonido, no eres persona. Ahora, desde el punto de vista de nosotros ahora médico, psiquiátrico, o médico simplemente, la persona que es sordomuda tiene conciencia, o sea, es igual que nosotros. Y también se puede comunicar con lenguaje. Que no se comunique en medio de que nosotros utilicemos, esa es otra cosa, pero también se puede comunicar. Entonces, pero claro, también ahora sufren otro tipo de estigma, ¿verdad? A lo mejor uno de los estigmas es pensar de que no piensan. O como le pasó al Gabriel, que el otro día estaba comiendo allí, que una religiosa les preguntó a todo el mundo en inglés de dónde venían y qué hacían, y solamente al Gabriel se lo brincó. O sea, lo hizo invisible. A todo el mundo le repasó, les dijo a todos, ¿pero por qué? Porque en su mente de ella, Gabriel no tiene el conocimiento, o no tiene la idea de que puede hablar inglés, porque era el único no blanco en esa mesa. Discriminadora sería entonces a lo mejor ella ni cuenta se ha dado, porque ella piensa, porque ella asume, porque así son los miedos asumen, solamente asume la gente. Entonces nosotros podemos asumir de que la otra persona no piensa, no habla. Entonces, el sordomudo, jueguen con la palabra el poder que tiene Jesús de abrir no solamente el oído, abrir también, soltar lengua. Y es como llamarlo a la existencia. Ábrete y existe. Porque así como estás, tú estás hecho para la no existencia. Deja escuchar tu palabra. Por eso una persona que no deja escuchar su palabra es como si no existiera. El dicho de que el que calla otorga hace mucho daño. Entonces, ¿cómo hay que escuchar la palabra? Sí, pero también aprende a escuchar la otra palabra. Porque hay personas que digo, ay Dios mío, se desfundan. ¿Sí? ¡Paz! No, yo creo que también tiene que ser un proceso que deje escuchar tu palabra, qué bueno, pero también la otra persona tiene otra palabra. Y es ahí donde a veces hay que trabajarlas, ¿no? Y ahora en cuestión del texto, a ver, textos que están mudos, ¿cómo los abrimos? Textos que están en silencio y que no dicen nada. Este es un ejercicio hermenéutico, porque la Biblia no dice nada. Pónganse la Biblia en el oído, a ver, pónganse la Biblia en el oído. Díganme a ver si les dice algo. No dice nada. Pero cuando ustedes ábrete y comienza un diálogo, comienzan a interactuar, una relación de yo con la Biblia, entonces la Biblia ya dice algo, empieza a tener sentido, pero por eso necesitamos herramientas. Pero cuando estamos hablando con personas, no son textos, uno les puede preguntar qué piensas aquí, qué dices acá, pero con la Biblia ya no podemos tener ese ejercicio, porque el texto ya cumplió su objetivo, el autor ya no está aquí. Entonces tenemos que buscar nuevas herramientas para poder interpretar. Y yo creo que tendremos que continuamente ser falta. En este sentido tendremos que ver qué es lo que nos está produciendo la muerte, qué situaciones tenemos que abrir. Y lo primero que hay que abrirnos al nuevo conocimiento. Eso cuesta mucho, ¿verdad? Cuando imagínense si el que estaba sordo y mudo, ay, no sabes qué, déjame aquí. El hecho de que se abrió es que estaba consciente de que no quería estar así. Y bueno, sucedió. Y luego después del sordomudo, nos vamos a quedar de comer a los de la región, esta de extranjera. Y acá está el simbolismo, miren, fíjense, nada más para que lo vean. En aquellos días se reunió otra vez mucha gente que no tenían que comer. Bueno, otra vez uno podría preguntarse, bueno,
seguiría entonces la gente acostumbrada a seguir el mismo estilo de vida. Porque ya nos dio la receta de cómo la gente puede comer. ¿Cómo puede la gente comer? Compartiendo. Cuando la gente comparte, cuando la gente cuestiona, cuando la gente se organiza, entonces es posible la vida. Pero esto, Jesús te da la receta, pero Jesús no está contigo para ver si tú la realizas. Jesús te da la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo te digo cómo, te muestro cómo, pero yo no puedo tomar la decisión que tú tienes que tomar. Y esto es lo maravilloso de Jesús, que invita a una comunidad a crecer, a estar madura y a aceptar su mensaje de una manera madura. Pero lamentablemente la gente cree mejor que Jesús le dijera todo y que Jesús tomara las decisiones por la gente. Y Jesús dice no. Entonces Jesús les ha dicho cómo la gente puede comer. Y la idea es que la gente parece que prefiere quedarse en instituciones o repetir recetas que no dan vida. Entonces, ¿qué quiere? Al otro día que estábamos hablando de que si el templo, que si se regresaron, ¿cuándo estábamos hablando de esto? Antier, ¿verdad? Antier, del templo. Hay mucha gente que posiblemente se quedó atorada en las mismas categorías. ¿Quiénes sería esa gente? Bueno, los que están acostumbrados a decir que no va a cambiar nada. Hay mucha gente que es difícil. Y luego, fíjense, y luego otra vez, me da lástima, llama a los discípulos y les dice, ¿por qué llama a los discípulos? Porque posiblemente también estaban desconectados. Y ahora me da lástima esta gente, ya llevan 3 días junto a mí y no tienen qué comer. Si los despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino y algunos han venido de lejos. Ahora es Jesús el que se está dando cuenta de otra realidad, de otro pueblo. Le contestaron los discípulos, aquí está despoblado, ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a estos? Qué interesante, ¿verdad? Los discípulos siempre. ¿De dónde sacó pan antes para alimentar a los otros? Pero como estos no son su pueblo. Entonces, ¿de dónde sacó el pan para alimentar a los otros? Y bueno, y luego dice, ¿cuántos panes tienen? Respondieron 7. ¿Cuántos eran en el otro? 5. Aquí tenemos 7, símbolo de complementariedad. Ordenó a la gente que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió, se los dio a todos, se los dio a los discípulos para que los sirvieran. ¿Vean la misma esquema? Ellos los sirvieron a la gente, tenían también unos pocos pescados. Ay, se nos olvidó que en el otro script también había pescados. Entonces, aquí, bueno, los bendijo y mandó que los sirvieran. Comieron hasta quedar satisfechos y recogieron las sobras en 7 canastas. 2 y 7 son números complementarios, números completos, ¿no? Eran unos 4,000. Bueno, ven todos toda esta idea de que Jesús da de comer a ambos pueblos. Ambos pueblos están en las mismas condiciones. Tanto paganos como no paganos, como israelitas, tienen el mismo problema. Tienen el mismo problema. De la misma injusticia, la misma estructura. Están privados del pan. Y también son beneficiarios de la misericordia de Dios. Lucy. ¿Será que Jesús aprendió de la pagana después de lo que pasó? Porque también sigue jugando el mismo simbolismo del pan, ¿verdad? El pan, como que es el pan el que va enlazando las narraciones. Porque también con la pagana, con la mujer aquella, vamos a llamarle la perra, con aquella mujer también el simbolismo era de que, la metáfora de que no se le puede quitar el pan, ¿verdad? Entonces, desde una lectura feminista podemos decir que esa mujer le enseña a Jesús que el pan o la gracia o la idea de Dios no se agota. Y esto es lo que Jesús está aprendiendo. Entonces, a esta observación podemos decir, esta mujer parece que
está movida por el Espíritu de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios y comparte sabiduría con Jesús. Y Jesús, fíjense que Jesús tiene que dejar a un lado también hasta sus machismos, si es que tenía, ¿no? Mujer, qué grande es tu fe. Que por lo que has dicho, que se cumpla lo que crees. Entonces, prácticamente la mujer le enseña a Jesús que este Dios o el Dios que él representa tiene que ser un Dios justo. De lo contrario, ¿qué situación o cuál sería la diferencia entre el Dios de Israel y el Dios de Jesús y los dioses de los paganos? Y cada Dios protege solamente a sus propios pueblos. En cambio, parece ser que el Dios de Jesús protege a ambos pueblos. María, antes de que se me olvide, tenemos que sacar la fecha de las, hago este comercial, por eso me traje, las fechas de la graduación, para mandársela a Bárbara. Antes de que nos vayamos, nos ponemos de acuerdo. Entonces, volviendo al texto, es interesante cómo el simbolismo del pan parece que va uniendo estas narraciones y a través de este simbolismo del pan, la falta del mismo puede poner a situaciones de muerte a otra gente. Pueden ponerle situaciones difíciles, ¿no? Bueno, después de esta idea, Jesús sale y esta manera de entender o esta manera de cruzar es difícil. Esta manera de cruzar es difícil y los discípulos no quieren ver a esta manera de entender a Dios. Por allí va a hablar dice, dejándolos se embarcaron de nuevo y pasó a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan y solo tenían un pan en la barca. Él les daba esta recomendación, estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos pensaron, seguro que lo dice porque no tenemos pan. Todavía los discípulos están más ciegos que toda la gente. No han hecho ningún avance en cuestión de fe. Se han quedado solamente en una idea física. Se han quedado en una idea solamente física, no han hecho ningún acercamiento teológico más profundo de reconocer el Dios que provee, Y bueno, están ciegos y la comunidad va a estar así, ¿no? Y bueno, después allí Jesús va a tener que educarlos. Jesús parece que a estas alturas ya está, esta gente, no se acuerdan cuántas gente les dio de comer, cuántos se recogieron y todavía ustedes están preocupando de que no llevan pan. No han descubierto que Dios no se agota. No han descubierto que Dios alcanza para todos. Y la gente, los discípulos parece que se quedaron en shock, ¿no? Y después viene este milagro para ver cómo están todos ciegos, ¿no? Cuando llegaron a Betsaida le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. ¿Quién será el que le pide que lo tocase? La comunidad posiblemente, al igual que los del paralítico, ¿se acuerdan? Ajá. Y bueno, estar ciego, yo creo que ha de ser la cosa, si ustedes tuvieran que perder a algún miembro de su cuerpo, ¿qué perderían? ¿Algún sentido? El olfato, piensen en el olfato, el oído, la vista, el gusto. Que empiezo a usar lentes, mira a ver qué traumatizante ha sido para mí este cambio de leer sin lentes y por horas y de un día para otro si no me pongo esto nomás no veo, o sea, para mí ha sido bien difícil o sea, yo siento que si pierdo la vista yo creo que después necesito me ahogo. Ay, Dani, que no la pierdas si no vamos a tener funeral. Los que se quieren ahorcar de seguramente nunca se van a ahorcar. Entonces, la idea de la ceguera, otra manera de estar muerto, está totalmente desconectado.
Y también viene la teología. Acuérdense que quien pecó, seguramente que está así porque hubo un pecado. Esa teología es muy, muy atractiva. Esa teología vende mucho. Entonces, llegan, el ciego, posiblemente el ciego representa toda esta comunidad que está, esta parte de Betsaida, pero también la parte de Jericó también va a estar ciega, porque ahí se ven con dos historias de ciegos, y el de Jericó. Entonces, tanto los del norte como los del sur están ciegos, representado en esta historia. ¿Por qué están ciegos? Porque les cuesta trabajo abrirse a la manera de presentar a Dios. Entonces, este milagro representa una comunidad que está ciega y que quiere, sin embargo, salir de esa ceguera, ¿no? Tomando al ciego de la mano, lo sacó a la afuera del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿por qué lo tiene que sacar fuera del pueblo? Porque posiblemente sea contaminado. Y además lo tiene que estar separando. Y cuando Jesús toca, por ejemplo, a un leproso, dice que ya no puede entrar al pueblo, porque puede contaminar a las otras personas. O también, teológicamente hablando, el hecho de que Jesús lo tome de la mano y lo saque del pueblo, es una señal para decir toda esa gente, mientras vivas en estas estructuras que te han causado la ceguera, mi magia no trabaja allí. Te voy a sacar a un lugar neutro, por así decirlo, o a un lugar donde no estés bajo la estructura de la sinagoga, bajo la estructura de la familia, bajo la estructura de todos los que te han hecho creer de que cometiste un pecado, que tus padres cometieron un pecado. Te voy a sacar de esa, te voy a arrancar de todas esas. Y claro, para el ciego se tiene que mover en un plano de fe. Si toda su vida se había autoestimatizado de estar diciendo, ay, pobre de mí, cómo sufro, ay, pobre de mí. De pronto Jesús dice, no te estés ahí automatizando, lacerándote, golpeándote. No, sal de esas cosas, Dios no te quiere así, te saca de tu ámbito. Entonces te tienes que mover en fe. Dice, sacándolo de la mano. Ya se acuerdan que ya desde esta altura, el hecho de que uno ya va a saber en qué va a terminar la narración. Uno ya sabe qué pasa cuando Jesús toma a alguien de la mano. ¿Qué pasa? Hay vida, hay sanación, pero no lo sabe. Y es ahí donde nosotros como lectores no podemos llegar y decirle al ciego, no te preocupes, así sanó a la suegra de Simón Pedro. No, porque cada persona tiene que entrar en ese proceso. Pero se tienen que mover por fe. Tienen que moverse por fe para decir, algo va a pasar. Y no es fácil moverse en fe cuando todavía no ve los resultados, pues requiere justamente eso. Si ya viera los resultados, pues ni modo de que ya no vayas a creer. Ahora sí que irías camino al cielo y te vas quejando, pues no se vale. Entonces lo saca de la mano, lo saca fuera del pueblo, también como si fuera un nuevo éxodo, lo saca del lugar del castigo, lugar donde no tiene vida, lo saca fuera del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó. Otra vez, le impone las manos, símbolo de bendición. Símbolo también de paternidad, de reconocerlo como su hijo. Y le pregunta, ¿ves algo? El ciego que iba recobrando la vista dijo, veo hombres, lo veo como árboles, pero caminando. Parece que el milagro no le salió a la primera. Esto es como una ironía, se va dando gradualmente, no es algo por arte de magia. También, esa es una de las cosas que a uno les llama la atención en Marcos, ¿no? El Jesús tan humano que no le salen las cosas al primer momento. Esto nunca va a pasar en Juan, Entonces, ¿ves algo? Bueno, pues sí, veo como árboles. Ay, perdón, no seguí la fórmula. A ver, veo que caminan. De nuevo le impuso las manos. A ver otra vez.
ves a Cristo, ves a Cristo. Bueno, se le abrieron los ojos. Él afinó la mirada, fíjense, como que, a ver, haz un esfuerzo, ayúdame, por favor. Fue sanado y distinguía todo de lejos perfectamente. Jesús lo envió a casa y le dijo, no se te ocurra entrar en el pueblo. Bueno, ¿cómo que se lo envía a la casa? Y luego dice que no se le ocurre entrar al pueblo. ¿Qué es lo que...? Ok, entonces vean el milagro, vean cómo Jesús requiere que la persona se deje conducir y el milagro no sucede por arte de magia. El milagro se da porque la persona está dispuesta a caminar, se deja conducir y va distinguiendo. Ahora, para que ese milagro exista, Jesús lo sacó del pueblo. Jesús lo sacó del pueblo porque es probable que el pueblo represente toda la estructura que lo ha convertido. Este ciego representa a toda la comunidad que está ciega porque no ve con la visión de Jesús. Por allí el libro del Apocalipsis recomendaba a los de la Odisea, dices que ves pero estás ciego, cómprate colirio, úntate el colirio. Ese colirio tan bueno que de más antes, el colirio para que veas, pero ya ni el colirio hay. Entonces, este Jesús lo sacó del pueblo porque el pueblo lo había condenado a la no existencia por medio de la ceguera. Ahora, una vez que el milagro se va realizando en etapas, a Jesús también le va a tener que ir costando decir, bueno, voy aprendiendo también a desprenderte de esa realidad que no te da vida. Y bueno, y después concluye con que el ciego ve, el ciego se cura, Jesús lo regresa, le dice, vete a tu casa, pero no te vayas al pueblo. Vete a la casa, pero ¿a cuál casa? A la casa que ha formado ya, a la casa alternativa que se formó desde el capítulo segundo, tercero. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Vete a esa casa. Vete a la casa alternativa donde gente como tú tienen cabida. Vete a la casa donde no te van a discriminar. Vete a la casa donde se junta el leproso, el ciego, el cojo, el paralítico, donde se juntan todos los desperdicios. Porque en esa casa sí hay cabida para ti. Pero no te vayas al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo otra vez te va a deshumanizar. O como diría mi padre, el que por su gusto es güey, hasta la coyunta lambe. Pero hay gente que quiere regresar al pueblo. Aquí voy otra vez, ahí les voy. Y se ponen a contestar tantas cosas en el Facebook, que si la música, que si no la música. No gasten su tiempo, amigos míos. Hay gente que está dispuesta a ver, pero hay otra gente que está ciega. Y con la gente que está ciega y quiere vivir en ceguera, quítate de ella porque te va a contaminar. Las escamas que se le van a estar cayendo se te van a caer a ti. Claro, mamita, las escamas mentales, al final vas a terminar como ellos. Sí. Hay gente que está ciega y le gusta estar así. A ti no te gusta estar ciega, ¿verdad, mamita? Muy bien. Dígame. Si es necesario hacer como lo que Jesús hizo, sacarlo, o sea, literalmente lo sacó, es necesario que también uno como discípulo saque a alguien de opresión o de un lugar. Mira, yo creo que esta es una muy buena pregunta, Lucy. Pero también es necesario de que la gente, Jesús está respetando el proceso del ciego, todo va en un proceso. Primero lo agarra de la mano. Cuando tú, pongámonos un caso imaginario, tú estás viendo a una persona que está viviendo unas circunstancias deshumanizadoras, donde hay golpe, hay violencia, donde ya está todo. Y tú lo agarras de la mano. En este primer momento lo agarras de la mano, solamente te sientas con esta persona, escuchas a estas personas, lo tomas de la mano y le muestras que en el poder de la mano, le muestras quién es Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios no quiere que vivan así. Primer momento.
Pero si esta gente te hace caso y da el primer pasito, entonces le impones la mano y le vas demostrando otra nueva manera de relacionarte con Dios. Pero ¿qué pasa si después de mostrarle que hay poder y que Dios no quiere que vivan así, la gente decide quedarse así? Tú no puedes hacer nada. Jesús acompaña el proceso de la persona ciega y la persona ciega se deja conducir. Por eso es que lo puede por eso es que lo puede sacar. Inclusive de conducirlo, de sacarlo todavía. Pero sacar hacia la fuerza sin ningún previo conocimiento es hacerle violencia. Pero una vez que tú ya has caminado con la comunidad, con esta persona que está en esa situación, y si la persona no quiere salir, por mucho que tú quieras a esa persona, lo único que vas a ver te va a causar más dolor, decir cómo se están deshumanizando. ¿Cómo se pueden estar deshumanizando? No entró en el proceso. ¿Por qué? Porque Jesús respeta la libertad. Entonces podemos ahora sí lo que les estoy repitiendo de los benditos milagros, que los milagros suceden porque hay gente dispuesta a caminar con Jesús. A caminar. De lo contrario, ¿qué diríamos si Jesús saca a una persona a fuerza? Lo sacó del pueblo literalmente. Y la gente dice, ¿sabes qué? Yo no quería estar aquí. No, me brinqué el proceso. Entonces la culpa es tuya. Pero aquí la libertad es de la persona. Y saben que no es fácil dejarse conducir por Jesús. Porque no es fácil. El ciego está acostumbrado a su pueblo. Y además todos estamos iguales. Es más fácil acostumbrarse a las circunstancias de decir, no es que así está, así es. Y tristemente uno dice, ¿cómo es posible que esta gente no vea que Dios no quiere eso que se están haciendo para esa gente? Dios no quiere que la gente sufra. Tristemente se nos va a ir la vida, tristemente. Yo apenas el día de ayer decía, cuando ayer que hablaba estas brujas que de los 90, dije, pues en los 90, si yo estaba bien joven, parece que fue ayer. Pero ahora ya 51, ¡zas! No, la vida se nos va. Pero no les diga tan feo que son las brujas. Que no la oye Yola porque las brujas, no estoy hablando de Yola. No, que no la escuche Yola que habla de las brujas. No, ella no quiere tanto a esa sala, que quiere es a la Amanda Miguel. Sí. Entonces, la idea de por qué la gente le cuesta abrazar su libertad. ¿Por qué a la gente le da miedo ver? Porque no ha sanado la historia. A este ciego se dejó conducir y pero le costó. Y también a Jesús dice, no te sé acompañar entonces, estoy fallando veo, pero como árboles que caminan. Ay, perdón, ¿no? ¿Cómo es posible? No te he sabido acompañar. Jesús falla. Porque ven que es un proceso que requiere de los dos. ¿Alguna pregunta del ciego? Yo me quedé un poquito con eso de que en la primera que abrió los ojos, vio árboles, ¿verdad? Entonces eso significa que en realidad no era ciego físicamente porque él tenía una noción de qué eran los árboles. Eso es lo que yo pregunto. ¿O qué es la connotación de los árboles? O sea, ¿no era ciego de nacimiento o ya tenía noción de que era un árbol? ¿Por qué distinguió un árbol en la primera? Estas son las preguntas que se hacen, son válidas hacerlas. Pero estamos aquí en un sentido teológico. Ahora, si estuviéramos hablando en un sentido histórico, uno podría estar diciendo,
¿puede una persona ciega, cómo tú le describes o cómo una persona ciega puede describir un árbol? Si nunca ha visto uno, pero lo puede palpar, no sé. O te puede... Esta es una muy buena pregunta, pero ustedes han conocido a personas ciegas. Ciegas que no ven nada de nacimiento. Sería bueno preguntarles si pueden describir un árbol. Es como yo también cuando leí un libro que decía que la fe, o sea, ¿cómo tú le puedes enseñar fe a una persona que no tiene la noción de la fe? ¿Cómo tú le enseñas a un ciego de qué color es el verde? ¿Cómo le describes el verde a un ciego? Pues son preguntas, especialmente en cuestión del relato, preguntas buenas, pero estamos en un plano teológico. Yo tomo esto como que el ciego viene siendo como el pueblo que no ve cómo los tiene oprimidos, ¿no? Y él los saca para que empiecen a ver. Y él por eso empieza a ver los árboles que van en proceso. Esta es otra manera sí, es una manera también. El pueblo estando oprimido, representado en todo esto. Y el hecho de que lo saquen para que vean cómo está su ceguera. ¿No? Pues la pregunta también aplica en el otro caso, cuando sana al que no oye y no habla, porque los niños empiezan a hablar por el oído, por los papás y la familia cuando nacen. Entonces Jesús mete los dedos en los oídos y le pone saliva en la lengua y inmediatamente empieza a hablar, o sea, un idioma que nunca ha escuchado. Esas son las cosas que uno puede ir enriqueciendo el texto, ¿verdad? Y puede uno ir preguntando. Pero más bien como aquí ver cómo los procesos de sanación, por lo menos a estas alturas, con todos los milagros que hemos estado viendo, descubrir el Dios de Jesús es un Dios de vida o de muerte. De vida. El Dios de Jesús segrega o clasifica para ofrecer esta vida o la da igual a todo el mundo. Entonces, cuando tú ya puedes ver todas estas características de el símbolo y el compromiso que no se da gratuitamente, o más bien la idea de que el milagro lleva todo un proceso y que involucra la libertad de la persona. Y de tal manera que si la persona no quiere, no sucede absolutamente nada. Entonces, nos reta para entender a este Jesús desde otro punto de vista más importante, más llamativo. ¿Alguna pregunta de qué les parecen estos? Entonces, ¿les ha dado miedo en la manera de expresar o de enseñar esta manera de ver los milagros? ¿O se les hace más fácil vivir nuestra fe por medio de estas ideas? Adolfo. Da un poco de incertidumbre, padre, para así poder hablar de milagros, porque estamos ahora así como que en ese borrón y cuenta nueva todo lo que vemos. La manera en que fuimos inculcados pues, los milagros, como les digo, esa tradición que existe colgarle brochecitos a las imágenes, y el templo de plateros del Santo Niño Tochatec forrar las paredes, cuartos y cuartos que asumen de que él intercedió ante Dios Padre para que se hubiera una sanación extranatural o sobrenatural. Pues creo que si uno, por decir yo, el sábado pasado tenía una conversación con mi hermana trabajando en un grupo y me decía, para acá no te vas a caer, no te va a cargar el payaso ya, ¿a dónde te vas a ir al infierno? Estoy torreando ahí. Le digo, ¿cuál infierno? Si el infierno es aquí, a mí se me ocurrió decirlo así simplemente. El infierno están aquí, camarada. Es sitio el infierno. Y con bla, 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 vas a empezar con tus cosas. Ya salió el uno, ya no puede sacar un tema religioso a flote porque no, ya. A mí déjame, no me estés. No, la familia nunca quiere cambiar. Por eso, regresarlos a esa casa, no los regresa al pueblo, es regresarlos. Acuérdense el simbolismo de las casas diferentes. Tiene que haber una casa que ya sea de valores alternativos, como la casa que él está fundando, como las relaciones que él está fundando. Y claro,
a veces uno entra en conflicto con las otras casas. ¿Qué otro milagro nos falta por allí que no hemos visto? La sirofenicia, cura al sordomudo. No hemos visto el de los de la lepra, ¿verdad? A la suegra, al leproso no lo hemos visto. Al paralítico sí lo vimos, ¿verdad? Al sordomudo, a otro ciego. El del otro ciego también que sucede acá en vamos a ver al leproso. El leproso aparece como en el capítulo 1 por allá. Inmediatamente aparece el capítulo 1. Sí, ¿verdad? No hemos visto, ya les oí que quieren todos con el epiléptico. Sana a un leproso. Estamos en Marcos capítulo 1. Fíjense, en el capítulo 1 Jesús, tantas cosas que ha hecho. En el capítulo 1, versículo 40. ¿Ya encontraron? Dice, se le acerca un leproso y arrodillándose, le suplica, si quieres puedes sanarme. ¿Quién está infringiendo aquí la ley? ¿El leproso o Jesús? Solamente por exigirle. Por acercársele a Jesús. Y claro, la otra persona es que Jesús se puede retirar. Porque el sentido de pureza es, si hay una cosa que te va a causar impureza, tú tienes el poder de separarte. Y claro, también venir y matar a ese pobre leproso. Porque está transgrediendo la ley de la pureza. A él le corresponde estar separado, a él le corresponde estar en el lugar donde no tiene vida y a él le corresponde anunciarse qué va a pasar porque todo lo que él anuncia es lepra. Acuérdense de que hablamos del tipo de la lepra, en la lepra que nosotros entendemos como la que sería la enfermedad de Hansen, la enfermedad de Hansen. Esa lepra es reciente. No sé, creo que no sé si es una bacteria o si es una bacteria que causa la lepra o virus, no recuerdo, bacteria creo. Es reciente. Entonces, ¿qué sería la cuestión de esta persona leprosa? Cualquier síntoma que tuviera en la piel que fuera diferente al resto de la demás gente, sería considerada lepra. ¿Cómo se llama esa? ¿Soporosis? ¿Cómo es que cuando da mucha comezón? Soriana. Bueno, los empeines, los giotes, piel reseca, las escamas de pescado, todas esas. Así como cuando uno andaba de niñito, ¿verdad? Así como lampariento, que todas estas cosas serían consideradas una especie de lepra. Ahora, acuérdense cuando hablábamos del estigma, pesa más el estigma prácticamente que la enfermedad. Imagínense ver a esta persona separada, estar allá. Aparecen dos leprosos en el Evangelio de Marcos. Aparece que le suplica a Jesús, se le arrodilla y reta el honor. Prácticamente está retando el honor de Jesús, a ver si tienes poder. Y aparece el otro leproso que va a aparecer en el capítulo 14, que se llama Simón, Simón el leproso. Y la gente, con el Simón el leproso, regularmente la gente quiere curarlo de su lepra. Jesús no anda curando a nadie de la lepra. Lo reta que cura a Jesús, que lo cure. Y Jesús, claro, le concede lo que pide. El problema es con el otro leproso que aparece en el capítulo 14. A toda la gente piensa de que seguramente eres el mismo leproso que había sido curado de lepra. Pero el Evangelio te dice que era Simón el leproso, no que era el leproso. Y claro, lo problemático es de que Jesús, si verdaderamente entró a la casa de un leproso, contamina a Jesús y contamina toda la comida.
Pero ese es el modo de actuar de Jesús. Jesús entra donde no debería de entrar. Se sienta donde no se debería de haber sentado. Convive con gente que debería de haber evitado. Ese es el modo de Jesús. Entonces, este leproso se arrodilla, bueno, símbolo de reconocimiento, de adoración, y le dice, si quieres, parece que es bastante educado, y luego dice que él se compadeció. Fíjense la compasión de Jesús. Él se compadeció y extendió su mano y lo tocó. ¿Por qué Jesús lo tiene que tocar? ¿Por qué se tiene que contaminar? Y al final parece que el que se queda leproso es Jesús. Se queda con el estigma de haber tocado un leproso. Jesús puede curar al leproso sin tocarlo. Jesús puede quitarle el estigma sin tener que recurrir él mismo a contraer, a exponerse. Pero el hecho de que lo toque, pues es el símbolo de la solidaridad, de decir, mira, para poderte quitar este estigma y para poder quitar el estigma de toda la gente que te ha impuesto que eres leproso, de que tú no eres persona, te toco y no pasa nada. Al contrario, te devuelvo la dignidad que se te había negado. Te vuelvo otra vez a ser humano. Te vuelvo otra vez a invitar a que entres en este proceso de humanización. Entonces, lo tocó y le dijo, lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente, cuidado con decírselo a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y para que conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Eso es lo que marcaba en el capítulo 14 el libro de Levíticos, por allá 14, 2 a 32. Parece que también aquí Jesús todavía no se ha dado cuenta de que posiblemente era el templo el que lo había convertido en leproso. ¿Y por qué lo devuelve? Lo devuelve al lugar donde lo habían sacado. ¿Por qué si se supone que debería de manifestar la sanación que Jesús le dio a través de lo que tocó o como lo haya sido, que le reinstaura la dignidad, ¿por qué lo vuelve a mandar otra vez a donde? Porque puede ser motivo para que el templo se dé cuenta, que los que están en el templo, los organizadores del templo, se den cuenta que Dios actúa no por los medios oficiales, no por los medios del templo ni por los rituales del templo. El hecho de que este leproso vaya al templo y ofrezca lo que manda la ley por su curación, sanación, entonces la gente se va a preguntar, bueno, ¿y tú cómo adquiriste la sanación? Si el templo no te la ha dado, si el sumo sacerdote no te ha impuesto las manos. Entonces no es que se niegue que Dios pueda sanar. Lo que se puede estar cuestionando es quién es el intermediario de esta sanación. Entonces, ¿será que Jesús está reclamando para decir, por este medio, por mi obra, los leprosos ven, los leprosos quedan limpios, los ciegos ven, los cojos andan, se les anuncia el reino? Por este medio estoy desenmascarando también el templo. Todavía no lo puedo decir directamente porque me van a matar. Esto puede ser una de las maneras por el cual Jesús lo manda al templo, para estar desenmascarando o posiblemente también para cuidar, recuerden que Jesús no dejó de ser judío. Jesús fue judío, vivió como judío y murió como judío. Entonces, esta es una realidad que no podemos negar. Y como judío también Jesús cumplió la ley, pero también está cuestionando la manera de vivir la ley tan deshumanizante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que este leproso, fíjense,
Pero él salió y se puso a proclamar y divulgó el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugar despoblado y de todas partes acudían a él. Parece ser que el leproso no regresó al templo. Y qué bueno que no regresó al templo. ¿Por qué? Porque entonces comenzó a demostrar que verdaderamente Dios actúa en la persona de Jesús y es como si estuviera predicando contra del templo, contra del sistema de pureza. Porque los templos se enferman, las religiones se enferman, las religiones enajenan. Sería ilógico que una vez que Jesús ha visto que el templo es el causante de tu enfermedad, que te vuelva a curar y te vuelva a mandar otra vez al templo, a que te den un poquito de terapia para que te sientas miserable. Pues no. Una vez que la gente experimenta salud, pues también se da cuenta de que Dios tiene otros medios, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que interactuar por medio de religión o medio del templo. Entonces también sí es un discípulo. También es un discípulo. Y este es como la canción de la calandria y el gorrioncillo, ¿verdad? Después que la calandria salió, el pobre gorrioncillo se quedó, ¿cómo que dice que se quedó encerrado, no? Lloró y lloró. Y una vez que se vio libre, a usted ni lo conozco, ni prese he sido yo. Ahora resulta que después Jesús, el que antes no era leproso, ahora se convirtió en leproso. ¿Cómo puede? El otro salió anunciando lo nuevo. Y Jesús dice que ya, Marcos dice que Jesús ya no podía ni siquiera entrar al pueblo. ¿Por qué? Porque se contaminó. Se contaminó de la lepra. La lepra del otro la agarró Jesús. La lepra del sistema. Entonces Jesús va a tener que meter, fíjense lo que hace Jesús. Agarra la culpa, se echa en sí la culpa. Y ese hecho dice que toda la gente va, en vez de experimentar el templo, es como la misma imagen de Juan, de que toda la gente corrió al desierto. Ahora toda la gente va donde está el leproso, donde está Jesús. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que su lepra no mata. Se da cuenta que su lepra da vida. Adolfo. Me viene a la mente también otro pasaje donde hablan de que una muchedumbre de enfermos le va a Jesús y los cura, y de los que había curado solamente uno regresa a agradecerle. 10 en Lucas. Es en el Evangelio de Lucas donde aparecen los 10 leprosos y solamente el que regresa es un samaritano para darle gracias. Entonces, esta idea de que Jesús ya no puede entrar es como si agarrara la lepra. Si él agarró la persona del leproso y ya no puede entrar, pero no hay necesidad. Se está formando otro pueblo, otra comunidad, y ahora ya no va a ser en el centro, ahora es fuera del pueblo, en sus Galileas de la periferia. Ahí es donde se está viendo esta realidad. Ok, ¿alguna pregunta? Y bueno, con el epiléptico, nada más decirles que el del epiléptico, ¿dónde estamos? El epiléptico lo tenemos en el 9:14. Dice, cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y un letrado discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó, maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Dije a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó, qué generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió al muchacho que cayó en tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Contestó, desde niño. Y muchas veces lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, que si puedo, todo es posible para aquel que quiere. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó, creo, pero ayuda a mi falta de fe.
Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo. Espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiendo, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió, esa clase solo sale a fuerza de oración. Ok. Toda esta historia maravillosa, hermosa, de esta curación, es para retar también el sensacionalismo de los discípulos, el protagonismo, y también para ver que este tipo de enfermedades, muchas de ellas desconocidas, la gente creía que las enfermedades eran también producidas por espíritus. Los espíritus, así como había espíritus buenos que se posesionaban de una persona, también había espíritus malos que trataban de destruir a la gente. Y toda esta teología, lamentablemente, hasta el día de hoy todavía es muy persistente en creer que un ser pueda entrar dentro de un cuerpo. Y bueno, casi que estaría hablando de un Dios muy... Ustedes como mamás, como papás, permitirían que algo extraño entrara dentro de sus hijos, de sus hijas, a dominarlos, a causarles mal. Entonces las posesiones casi que uno dice, es como que repugna a la imagen que uno tiene de Dios, a lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces va a tener que... Pero se suponía que eso no es de Dios, eso es del demonio. Pero tienes que entrar en toda su mentalidad de considerar incluso al demonio. En el fondo estaríamos que tener, ¿permitirá Dios que algo le pase a sus seres queridos? Hemos sido creados por Dios para dejarnos a merced de otros agentes contrarios a Dios. ¿Tendrá más poder entonces el mal que el mismo Dios? Esas son las preguntas que se tendrían que responder desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para dejarnos a merced de otra gente que venga y que tenga poder sobre nosotros. O en el poder de Jesús está manifestando Dios que viene y que da vida, que da posibilidades, que sana. Y bueno, muchas también de las enfermedades eran desconocidas para el mundo de la Biblia. Aquí lo que se está tratando es de que tanto los discípulos de afuera, los que están tratando de encontrar a Jesús como maestro, y como los discípulos con los cuales ha convivido, todavía les falta mucho camino por recorrer, todavía no están en el proceso de actuar por sí solos, todavía no están en el proceso de terminar su discipulado. Así que ahí es. Podríamos interpretar que cuando habla del espíritu sordo y mudo, se refiere más bien aun cuando es muy pequeño el problema, no tenemos la confianza o la fe de ponerlo en las manos de Dios. Ahora cuando tú vienes acá, más vienes, ¿qué tipo de Dios vamos a estar creyendo? ¿En un Dios de vida, en un Dios de muerte? Y en un Dios, cuando tenemos el problema, ¿cómo actuamos? ¿Qué sentimientos negativos se han apoderado de mí? ¿Qué espíritus negativos, a lo mejor de envidia, de odio? Porque también esos son destructivos, ¿sí? Y no solamente nos avientan al lago, nos avientan al agua, nos avientan al fuego. Prácticamente nos pueden deshumanizar y cortar toda la relación que tengamos con la gente. Esos espíritus no nos dejan ser libres. Imagínense cuando en una casa donde no hay paz, donde no tienen a Dios. Yo creo que tendríamos que volver a reconsiderar con qué espíritu estoy conviviendo, con qué estos espíritus y cómo los puedo sacar, cómo domar esos espíritus y decir, espíritu sordo y mudo, sal de mí. O extender la mano hacia Jesús y decir, Señor, ayúdame a sacar esto que no me deje en paz.
historias del pasado, abusos psicológicos. Darnos cuenta de que estamos disfuncionales. Y eso es lo que a veces no queremos. Queremos que casi el milagro se nos dé por arte de magia. Y por eso casi que todos los grupos que surgen de espiritualidades prometen eso. Prometen una solución bien fácil. Piensen en las iglesias, pare de sufrir. O sea, pero paren en todos los procesos. Sanar la historia de uno no es un proceso fácil. Expulsar este tipo de demonios no es fácil. Dicen que un obispo fue a comer con las monjitas, pero ya descansaban las monjas y nada más, como siempre iban ahí, y digo, bueno, siempre le dieron lo pusieron a ayuno, todo el mundo estamos, y el obispo que le gustaba comer, ¿y por qué, madre? Ay, señor obispo, es que estamos en ayuno, le dieron la camadura, le dieron todo. Y bueno, y aquel que se aventaba las vacaciones en aquel convento que era con vista preciosa al lago y todo, ese día que lo pusieron en ayuno, se fue y les dijo la Madre Superior, ya ven, hermanas, esa clase de espíritus con ayuno y abstinencia salen rápido de nuestra vida. Nadie aguanta los ayunos. O sea, prívate de ver a Dios diferente por el amor de Dios. Sal. Pero si tú dices que no va a cambiar, es que pues entonces no. Y hay mucho que reconciliar, hay muchas cosas que tenemos que poner paz. Y no tenemos que estar cargándolas. Bueno.